Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Semana 14 de Aprende en Casa, dirigido para estudiantes del primer grado de secundaria. El tema que veremos es: determinamos la escala en la imagen fotocopiada de un microchip. Día 3. Leemos el enunciado: fotocopia de la imagen de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro, decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Jesús, al ver la imagen, quedó desconcertado, ya que no se podía ver a detalle el microchip. Entonces, el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera, pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. Recuerda leer para poder entender bien el problema. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante: escalas de reducción y escalas de ampliación. ¿Y para qué nos sirven esto? Nos sirven para poder visualizar mejor o para reducir el tamaño de un objeto en una hoja. A partir de la situación, responde: ¿en qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Es lo que vamos a averiguar. Recuerda, escala, ¿qué es? Es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa, expresada en las mismas unidades de medida. Eso hay que tener bien claro, de expresar tanto la imagen como la escala en la misma unidad de medida. Convencionalmente se escribe separando dos números a través de dos puntos. Antes del dos puntos hay un número y después del dos puntos hay otro número que se llama, todo eso, escala. El valor en el dibujo, dos puntos, el valor en la realidad. Por ejemplo, si tenemos la imagen de un cuadrado y cambiamos su tamaño a escala, tendríamos los siguientes casos. Primer caso, escala 1, 1. Objeto real, es decir, el objeto que tú tienes. Ahora, si lo pasamos a escala 1, 1 o escala natural, obtenemos lo siguiente, que es lo mismo. Tenemos que 1 es la unidad en el dibujo y el otro 1 después del dos puntos es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir: un centímetro en el dibujo equivale a un centímetro en la realidad. De esta manera, el objeto mantiene su tamaño en el dibujo. B. Escala 2 a 1. El objeto real representado por el cuadro que vemos ahí. Ahora, si lo pasamos a escala 2, 1, lo que estamos haciendo es ampliar. ¿Por qué? ¿Qué representa 2 a 1? Tenemos que 2 es la unidad en el dibujo y 1 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, recordamos que ambos siempre tienen que estar en la misma unidad. Podemos decir que 2 centímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro en la realidad. ¿Para qué hacemos esto? Para poder ampliar, ver el dibujo de una mejor manera. Por eso es que 2 centímetros en el dibujo que hemos graficado va a equivaler a 1 centímetro de la realidad.
De esta manera, el dibujo se hace más grande y lo llamamos ampliación. Luego tenemos la escala de reducción. Tenemos un objeto real. Si lo vamos a dibujar en escala, lo vamos a reducir. Tenemos el objeto en escala 1:1. Eso es la escala natural. Entonces, si vamos a pasar a escala 1:2, estamos diciendo que 1 es la unidad en el dibujo y 2 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir que 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros en la realidad. Es decir, estamos reduciendo. Por eso se llama escala de reducción. Ahora recordamos. De esta manera, el dibujo se hace más pequeño y lo llamamos prácticamente reducción. Ahora, ¿cómo se clasifican las escalas? Se clasifican en 3. Escalas de ampliación, escalas de reducción y escala natural. La escala de ampliación es cuando el valor en el dibujo es mayor que el valor en la realidad. Escala de reducción, cuando el valor en el dibujo es menor que el valor en la realidad. Y escala natural, escala 1:1, cuando el valor en el dibujo es igual al valor en la realidad. Es importante tener en cuenta que al trabajar con escalas debemos tener cuidado con las unidades. Las escalas se deben expresar en una misma unidad. En caso contrario, se debe convertir. ¿Y cómo convertimos? Más adelante voy a explicar. Sistema métrico decimal. Es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. La unidad internacional para medir longitudes es el metro. Ya lo sabemos. Está dividido en decímetros, centímetros y milímetros, que vienen a ser submúltiplos. Por ejemplo, el kilómetro, el hectómetro y el decámetro son unidades más grandes, por lo tanto son múltiplos. Es decir, si queremos pasar de metros a kilómetros, por el simple hecho de ser múltiplos tenemos que multiplicar. De eso viene la palabra múltiplos. Claro que hay otros múltiplos y otros submúltiplos. Entonces, cuando queremos pasar de metro a decímetro, a centímetro o a milímetro, tenemos que dividir. Así de sencillo. ¿Cómo convertir unidades de longitud en una más grande o más pequeña? Y dice así: cada unidad de longitud es igual a 10 unidades del orden inmediato inferior. ¿Por qué 10 unidades? Porque estamos trabajando en el sistema decimal. O también, cada unidad de una orden es 10 veces menor que la del orden inmediato superior. Para pasar de una unidad a otra podemos seguir el siguiente esquema. Si queremos pasar de kilómetros a hectómetros, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por 10. Y de hectómetros a decámetros también vamos a multiplicar por 10. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaría si queremos convertir de milímetros a centímetros? Voy a dividir entre 10. Por ejemplo, nos piden convertir 5 metros a centímetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nos ubicamos en la tablita y decimos, de metro a centímetros tengo que correr de izquierda a derecha 2 espacios, es decir, por 10 por 10. Por lo tanto, de metros a centímetros, lo que tendría que hacer es multiplicar 5 por 100 y me da un valor de 500 centímetros. 5 metros equivalen a 500 centímetros. Ejecutamos la estrategia o plan. La pregunta era, ¿a qué escala se encuentra ahora la imagen? Nos piden determinar cuál es la escala y para ello debemos recordar algunos datos importantes. El lado de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros. Eso es el objeto, el microchip que mide ahora. Las medidas de la hoja A4
Nosotros sabemos que son 21 centímetros de ancho y 29,7 centímetros de largo. El lado de la imagen ampliada de microchip mide 21 centímetros. Debo determinar la escala en la que fue fotocopiada la imagen del croquis. Es decir, si antes el lado era 5 milímetros, ahora si voy a pasar a que mida 21 centímetros, voy a ampliarlo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué escala estoy trabajando? Eso es lo que vamos a determinar ahora. Debemos recordar que las unidades deben estar expresadas de la misma forma. Es decir, por eso convierto 5 milímetros a centímetros. Para poder comparar la medida del lado y así determinar la escala, es necesario que estén expresadas en la misma unidad. Ahora unificaré la medida del lado de las imágenes en centímetros. ¿Y cómo paso de milímetros a centímetros? Dividiendo entre 10. Por lo tanto, 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Ahora, ¿cómo determino la escala de ampliación? De hecho, es una escala de ampliación, porque el microchip es pequeñito y lo que hizo es fotocopiar en una escala de ampliación para que lo puedas ver todas las partes. Ahora, la escala de ampliación determino dividiendo el valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Para determinar la escala, compararé mediante un cociente la medida del lado de la imagen a escala natural y la medida del lado de la imagen fotocopiada. Entonces, si vemos la imagen croquis, la escala natural, el lado es 0,5 centímetros. Ahora, para pasar a escala, en una imagen fotocopiada, el lado mide 21 centímetros. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente para hallar E, lo que hago es dividir el valor en el dibujo 21 centímetros. El valor en la realidad 0,5 centímetros. Ahora tengo que expresar en escala. ¿Y cómo hallo? Dividiendo 21 entre 0,5 me da 42, que es lo mismo que decir 42 sobre 1. Entonces la escala simplemente es 42 a 1. 42 es la unidad de la imagen en la fotocopia. El primer número indica la unidad de la imagen escalada. Ahora, 1 es la unidad de la imagen original. Es decir, la unidad de la imagen fotocopiada es mayor que la unidad de la imagen inicial. Por lo tanto, la imagen inicial fue ampliada. ¿Qué quiere decir la escala 42 a 1? Quiere decir que 42 centímetros en la imagen fotocopiada representa 1 centímetro de la imagen original. La imagen del microchip fue fotocopiada a escala 42, 2.1 y eso sería la respuesta. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos semanales. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.